Pero gloria a Dios por esto. Miren, dice la palabra de Dios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es una gran responsabilidad en lo que escribió Pablo precisamente a los Corintios. Le estaba diciendo, así como yo estoy en las manos de Dios y así como yo he procedido, dice, quiero que también ustedes, que son mis discípulos, procedan de la misma manera, porque yo lo he aprendido de Jesucristo. Entonces todo aquel que ejerce un liderazgo en el pandero, en la alabanza, en Ujieres, pastorado, y cada uno de nosotros en nuestro hogar, debemos de ser ejemplo de Cristo Jesús. Dice por eso Pablo: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Una persona que trata de imitar, primeramente debe de ver que debe de retener lo bueno, debe de ver el corazón de la persona y debe de retener lo bueno. Amén. Ver la libertad, ver la transparencia, ver el amor de la persona y retener lo bueno, porque casi siempre nosotros nos fijamos en situaciones. Veía, por ejemplo, aquí lo preparaba, ¿qué ven aquí, hermanos? Una hoja en blanco, ¿verdad? Pero si yo pongo aquí un puntito, ¿qué están viendo? ¿Verdad que empezamos a ver el punto? Bueno, a lo mejor allá solamente aquel que tenga vista de águila, ¿verdad? Dice mi hermano Alejandro, yo sí alcanzo a ver, gloria a Dios. A veces nos hemos condicionado a ver únicamente lo malo, pero nosotros tenemos que ver precisamente lo bueno para poder ejercer ese liderazgo. Y yo te quiero llevar, dice, retén lo bueno. Una persona que es imitadora, es observadora. Debemos de ser observadores, debemos de observar la actitud, debemos de ver. Debemos también tener discernimiento, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Debemos de tener para el discernimiento oración y debemos de practicar el ayuno. ¿Por qué? Porque con el ayuno hacemos que nuestra carne muera y se fortalezca nuestro espíritu. Amén. ¿Cómo les fue con el lunes de ayuno? ¿Bien? Gloria a Dios. ¿Sí fue de gozo? ¿Sí? Aleluya. Miren, es que lo vamos a estar practicando en el nombre de Jesús y Dios nos va a llevar a grandes cosas. Nos muestra también el ayuno la debilidad de esta carne y el fortalecimiento de lo espiritual, donde lo espiritual debe de prevalecer sobre lo material, ¿verdad? A eso también nos lleva. El liderazgo ejemplar es aquel que tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. El liderazgo ejemplar es aquel que tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. Pablo llevaba a los corintios, a los efesios, y les mostraba, les enseñaba a través de cartas, cuando estaba presente en la iglesia, a través de palabra y de poder del Espíritu Santo. Jesucristo llevaba a sus discípulos precisamente para enseñarles a través de parábolas, para enseñarles la palabra con el ejemplo y con la acción. Pero vamos a ver un ejemplo grande de lo que es la mentalidad del reino en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Nehemías. Yo te quiero llevar a Nehemías capítulo 1 y ahora sí vamos a empezar lo que es la predicación. Y la titulaba, de acuerdo como a mí se me enseñó, Nehemías, liderazgo ejemplar. Ahí está. Nehemías, liderazgo ejemplar. Alguien que me diera a beber un vaso con agua del pozo de mis enemigos. Gloria a Dios. Ya para ahí, gloria a Dios. Nehemías, vamos a leer del versículo 2 al versículo 11 y te voy a hacer unas pequeñas referencias. Para no leer mucho, mira, primeramente la ocupación de Nehemías era una ocupación muy especial, porque él era copero del rey. No quiere decir que fuera únicamente el barman del rey, no, significa que él tenía que probar todos los alimentos que antes le daban al rey y probar todas las bebidas que antes le iban a dar al rey. ¿Para qué? Para que no lo fueran a envenenar. Entonces pues era un trabajo delicado y de mucha confianza.
Nehemías era del pueblo judío, y entonces, imagínate, cada que él probaba un alimento, pues tenía su cierto grado de riesgo, ¿verdad? Pero Dios lo guardaba. Nehemías también quiere decir consolación de Dios. Se me hizo muy impactante y muy revelador lo que significa el nombre de Nehemías, consolación de Dios o consuelo de Dios. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Dice desde el versículo 2, dice: vino Ananí, uno de los hermanos, dice, uno de mis hermanos. ¿Hermanos de quién? De Nehemías, ¿verdad? Dice, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Qué era lo que estaba haciendo Nehemías? Tenía una posición de privilegio, estaba cercano al rey, estaba cercano a una autoridad, comía de lo mejor, vivía de lo mejor. Mas sin embargo, se escapan algunos del cautiverio que tenían y van precisamente con Nehemías, y entonces él les pregunta que cómo estaba el pueblo judío y cómo estaba Jerusalén, la ciudad natal, la ciudad de sus padres. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Y entonces le dijeron, el remanente, versículo 3, ya lo tienes por ahí, le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están como en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Quería decir que su ciudad estaba totalmente en ruina, Jerusalén estaba destruida. Dice versículo 4, cuando oí estas palabras, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y aquí quiero que recalques en tu Biblia, dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esa fue la actitud que tomó Nehemías. Me llama mucho la atención cómo él, estando en una posición, mi amado hermano, de comodidad, se interesa precisamente por el pueblo de Dios, se interesa por su ciudad. Y es que Nehemías es un liderazgo ejemplar. Cada uno de nosotros que tenemos un liderazgo debemos de estar al cuidado de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Padre de familia, tú tienes que estar al cuidado de lo que Dios ha puesto en tus manos, de tu esposa, de tu esposo. Nehemías era un hombre que hizo reunión familiar, que le dio un gran valor familiar a lo que es el pueblo de Dios, porque después de reunión familia, lo vamos a ver más adelante. Nehemías era una persona que estaba al cuidado del pueblo de Dios. Y entonces dice, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y le dije, fíjate su oración, dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman y guardas sus mandamientos. Estaba confiando en la fidelidad de Dios. Nosotros también debemos de confiar en la fidelidad de Dios. Viene un problema, viene alguna situación y nosotros confiamos en la fidelidad de Dios. Dice, esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, ¿cuándo? Día y noche. ¿Te fijas? ¿Cuándo oraba Nehemías? De día y de noche. Fíjate, yo recuerdo que hace mucho tiempo nosotros hacíamos cadenas de oración en la iglesia donde yo nací. Y esas cadenas de oración eran cadenas de 24 horas, de día y de noche. De tal manera que hoy lo vamos a hacer, hermano, en el nombre de Jesús. Amén. El día lunes vamos a seguir ayunando, gloria a Dios. Aleluya, yo vi unas caras así, otras medio tristes, pero gloria a Dios, yo sé que va a traer fruto. En la noche, hoy en la noche esta cena, algo ligero, ¿verdad? Y el día de mañana, pues los niños a las 12, para que no se les haga gravoso, los grandes a las 2 o hasta que Dios ponga en su corazón, amén. Sí, gloria a Dios, sí lo vamos a hacer. Pero no solamente eso, desde hoy en la noche a las 12
vamos a hacer una cadena de oración donde se van a arrimar conmigo. Yo no les voy a decir quién, va a ser voluntario, pero vamos a cubrir 24 horas de oración. Y alguien va a llegar y va a decir: pastora, apúnteme de las 12 de la noche a la 1 de la mañana, a mí de la 1 a las 2, a mí de las 2 a las 3, a mí de las 4 de la mañana a las 5 de la mañana. Pastor, y si no me levanto, va a poner su despertador. Al que le tocó a las 3 de la mañana va a timbrar, se va a despertar, se va a poner a orar, y a las 4 se vuelve a dormir, lo que le resta, ¿verdad? Y a las 4 al que le tocaba va a continuar, de tal manera que vamos a estar orando como lo hizo Nehemías, de día y de noche. Amén. Lo vamos a hacer por el día lunes, en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios nos va a dar fruto grande en esta cadena de oración. Fíjate, yo conocí en la Ciudad de México una iglesia, se llama Restauración, y ahí hay un cuarto, así como el que tenemos nosotros aquí. Es una iglesia grandísima, y ahí están haciendo oración las 24 horas del día, los 365 días del año. Imagínate, me sorprendió, y se turnan así los hermanos, como son muchos, creo que son 500, 600. En la última vez que fui, a lo mejor ahí ya son 1000. Se ponen de acuerdo y así están en oración continua. Amén. Y a veces no solamente es una persona, se reúnen grupos grandes y están orando en el nombre de Jesús. Entonces nosotros vamos a empezar a hacerlo. ¿Amén? Realmente, déjame decirte, hermano, no sé a dónde Dios nos quiere llevar, pero lo que sí sé es que es bueno, y el resultado va a ser bueno, y nuestra vida se va a enriquecer, y nosotros vamos a ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo, y Dios se va a revelar de una manera especial a tu vida en lo personal y como iglesia. Amén. Pero te lo quiero mostrar con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y usted, pastor, ¿a qué horas va a orar, verdad? Bueno, yo le dije al Señor: Señor, yo me voy a anotar en todas las horas que queden libres, así que por favor anótense todos. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínate, una a las 1, luego a las 6. Gloria a Dios. Anótense todos en el nombre de Jesús. El domingo, ahora domingo a las 12 de la noche, alguien va a orar ya el lunes. Va a ser todo el lunes, las 24 horas. Amén. Así es, hasta que diga el martes, ¿verdad? ¿Sí entendimos? Amén. Gloria a Dios. Dice, y así estaba la oración. Dice, versículo 6: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Esta es la oración de Nehemías. Pero fíjate lo que viene a continuación. Le dice: acuérdate ahora la palabra que diste a Moisés tu siervo. Fíjate lo que dice: acuérdate. Nosotros le vamos a decir al Señor: acuérdate, Señor, que tú nos diste a tu Hijo Jesucristo, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para borrar mis pecados y para borrar mis rebeliones. Acuérdate, Señor, que tú dices que quieres que tenga una familia santa y sana en Cristo Jesús. Acuérdate, Señor, que soy fiel delante de tu presencia, y no por mis muchas cosas que yo hago, Señor, sino por tus muchas misericordias. Acuérdate, Señor, de tu pacto, acuérdate de tu palabra. Amén. Era la oración que estaba haciendo Nehemías. Dice: acuérdate ahora la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tus pueblos, los cuales, ¿qué dice? Redimiste. Si te fijas ahí lo que está diciendo, dice: los cuales redimiste. ¿Qué estaba hablando? De la redención. Nosotros debemos de estar recordando en todo momento en nuestra oración que el propósito de Dios en rescatarnos fue
nuestra redención. Fue la redención. Recuerda, Señor, que tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Recuerda, Señor, que tú nos redimiste a través de tu sangre preciosa. Recuerda, Señor, que tú hiciste de nosotros un linaje santo, un real sacerdocio. Señor, ese es el propósito de la redención en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Versículo 11, yo quiero que estés atento. Versículo 11, porque continúa la oración de Nehemías. Dice: te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros nos reunimos aquí, mi amado hermano? Porque queremos reverenciar el nombre de Dios. Aquí está diciendo la palabra de quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahí está la posición de un líder ejemplar. Ahí está la posición de un líder ejemplar. ¿Recuerdas lo que veíamos la semana pasada? ¿Qué actitud fue la que tomó Josafat? ¿Qué actitud fue la que tomó Josué, yendo más atrás? ¿Qué actitud fue la que tomó Moisés? ¿Qué actitud es la que está tomando Nehemías? Te fijas que en todos esos casos, te estoy recordando las predicaciones que hemos estado llevando semana con semana con semana, y nos hablan que todos estos hombres eran unos varones de oración. Eran unos hombres que sabían humillarse delante de la presencia de Dios y recordar la palabra de Dios para momentos de necesidad. Hermano, yo sé que hemos estado pasando por prueba, pero precisamente por eso debemos de fortalecernos en la palabra, en el nombre de Jesucristo, resguardarnos en la presencia de Dios, humillar nuestro rostro, buscar el rostro de Dios, acercarnos a su presencia, porque con Él estamos seguros. Amén. Ese es el propósito. A veces nosotros tenemos una actitud cómoda. Decimos: yo estoy bien, no está pasando nada. Pero tenemos que mirar en nuestro alrededor y ver la necesidad del hermano, de la hermana, y ponernos a orar por él. Amén. A veces en mí, yo ahorita digo: estoy bien en el trabajo, mis hijos están bien, el negocio ahí va, pero tengo que ampliar mi visión y empezar a ver la necesidad de los demás y empezar a orar por ellos, orando unos por otros, como lo hacía la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, ahí está redactado, buscando el rostro de Dios, ayunando, entregándole al Señor nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Sí, amén. No estoy hablando algo extraño, hermano. Aleluya. Nehemías era un hombre que sentía carga por su ciudad, porque preguntó a los que vinieron, a uno de ellos su hermano: ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo están los que quedaron del cautiverio? Y le dijeron: están mal. Si fueran de aquí de Guadalajara le dirían: están bien mal, ¿verdad? Ocupamos orar bien mucho. Gloria a Dios. Era un hombre que sentía carga por las familias. Él estaba en una posición de excelencia. Ahora sí que él pudo haberle dicho: bueno, pues ni modo, ¿verdad? Que les vaya muy bien. Pero no, él, como conocedor de la palabra de Dios, se humilló delante de Dios. Dice que fue su oración de día y de noche, fue lloro, ayuno y oración, buscando el rostro de Dios, y en su oración declarando la palabra, diciendo: Señor, estamos así por justa causa, porque tú nos dijiste que si nos alejábamos de ti nos iba a ir mal, pero también tú dijiste que si nosotros volvíamos nuestro rostro a ti, aún fuera nuestra dispersión hasta más allá de la tierra, dice, tú nos reunirías a todos.
para que alabáramos y glorificáramos tu nombre, porque tú nos redimiste, porque tú nos rescataste, porque tú nos salvaste. Mi amado hermano, si Dios nuestro Señor oía nuestra oración cuando no conocíamos de Cristo, ¿cuánto más hoy que conocemos de Cristo Jesús, nuestras oraciones llegan ante la presencia misma de Dios? Tenemos una gran responsabilidad, nosotros como hijos de Dios, de estar orando, intercediendo por nuestra familia, por nuestros familiares, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad, por nuestra área de trabajo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te escucha. Porque Dios te escucha. Cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, somos oraciones contestadas de otros hermanos en Cristo Jesús. Abraham, tú estabas orando para que toda tu familia estuviera alabando y glorificando a Dios. Esa oración fue contestada. Tú estabas orando, Cristóbal, por tu familia y ahorita por tu familia. Esa oración es contestada. ¿Por qué? Porque es un liderazgo ejemplar, como hijos de Dios, buscando el corazón de Dios y orando e intercediendo. Y si todavía no es, hermano, seguimos clamando y seguimos orando y seguimos intercediendo, buscando el rostro de Dios. Amén. Porque de cierto lo recibiremos. Abraham nos decía, si crees, verás la gloria de Dios. Es lo que debemos de creer. Creer en Jesucristo. Creer en su sangre preciosa. Creer en que Él ya hizo la obra. Pero nosotros debemos buscar a Dios de todo nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús mismo fue impulsado al desierto. ¿A qué? A orar. Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto para orar, para buscar el rostro de Dios, para fortalecerse, aunque su cuerpo estaba desgastado, porque eran 40 días de ayuno y de oración. Su espíritu estaba ¿qué? Fortalecido. Amén. Gloria a Dios, que no nos dé temor. Yo de repente sentí algo de temor, decía, Señor, el ayuno no es fácil, mira la iglesia, pero decía, bueno, en tu nombre, Señor, todo lo podemos. Amén. En el nombre de Jesús. Dice, necesitamos meternos al ejercicio de la oración. Debemos de ejercitarnos en la oración. Amén. Gloria a Dios. Mira, yo estaba viendo, y precisamente todo te va llevando a una y otra cosa. Víctor predicaba el día viernes cuando Jesús multiplica los panes y los peces y le da de comer a la multitud. Pero dice que después de eso sobraron ¿cuántas cestas? 12, ¿verdad? Y entonces todo número en la Biblia también tiene un significado. Por ejemplo, el 7 es el número de la plenitud. El número 40 es el número de prueba. El número 3 es de la Trinidad. El número 1 es de unidad. El número 12 es de gobierno. Habla precisamente de perfección de gobierno. Habla de empoderamiento. ¿Qué es esto? Que el Espíritu Santo toma el perfecto gobierno de nuestras vidas. Y este es el año 2012, es un año en el cual el Espíritu Santo quiere tomar gobierno completo de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestro trabajo. ¿Estamos dispuestos a entregárselo a Dios? ¿Estamos dispuestos a entregárselo a Dios? Mira, si nosotros se lo entregamos a Dios, vamos a recibir mucho más. ¿Qué pasó con aquel muchacho que entregó esos panes y esos peces en las manos de Jesús? Se multiplicó en gran manera. Se multiplicó en gran manera. Amén. Si tú le entregas algo en las manos de Dios, Él te lo va a multiplicar en gran manera, porque mi Dios no es deudor de nadie. Él te da mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o pensar. Tiene el efecto agua tina, yo le llamo. ¿Sabes cómo? ¿Alguna vez has hecho que el agua cubre una tina o un balde y tú impulsas el agua? ¿Qué es lo que sucede? ¿Vale?
se desborda, pero después viene más, ¿verdad? Va hacia allá y luego viene hacia acá. Así es, cuando nosotros entregamos todo a Dios, Él nos regresa en gran manera. Amén. ¿Quién lo cree? ¿Quién puede dar testimonio de eso? Yo puedo dar testimonio de eso. Le decimos al Señor, acuérdate. Cuando yo entiendo lo que está pasando, espero en Dios y la luz aclara todo. Vamos al capítulo 2, hermano. Capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver qué está sucediendo aquí. Gloria a Dios. Ahora me propuse en mi corazón tratar de no pasarme en la hora. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Ay, qué nombre. Me salió bien la primera, no me pidan que me salga bien en las demás, Gloria a Dios. Dice que estando ya el vino delante del rey, esto está contando Nehemías, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Quiere decir que él no estaba triste delante del rey, que era una persona como alegre. El Hijo de Dios debe ser una persona alegre, gozosa. En su chamba, ¿cómo estaba Nehemías? Alegre, gozoso. Dice la palabra de Dios, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. ¿Quién mora en tu corazón? Cristo. Nosotros, hijos de Dios, tenemos que tener el gozo de Dios, aún en medio de la prueba y de la dificultad. Y entonces el rey era alguien que estaba acostumbrado a ver a Nehemías alegre, pero ese día su rostro estaba triste. Le dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Le estaba explicando al rey por qué estaba triste Nehemías. Y el rey, y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y cuando dice, ¿qué cosa pides? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? ¿Te digas? Lo que es depender continuamente de Dios. Nosotros debemos de enseñarnos a depender continuamente de Dios. Él se encargó de informarle al rey cuál era la situación, pero nada más, no dijo más. Debemos de enseñarnos a que nuestras palabras no vayan más allá de lo que el Espíritu Santo te dirige a que vayan. Debemos de ser muy conscientes de lo que estamos hablando. Y él le dijo, ¿cómo no he de estar triste si me acabo de dar cuenta que en la casa, la ciudad donde yo vivía, está en ruinas? Todo está terminado, todo está acabado. Dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. ¿Qué estaba hablando? Que quería reedificar. Dice, viaje cuando vuelvas y volverás. Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Digo, voy a ir, voy a reconstruir y regreso. Además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Safat, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para el madererar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. Versículo 8 dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. La oración te va a conceder gracia. La oración te va a conceder gracia. En tu trabajo, ¿alguien trabaja y su patrón le ha reconocido alguna vez algo? ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque Dios te da gracia. Amén.
porque Dios te da gracia. Debemos de buscar la gracia de Dios y Él nos dará la gracia ante los hombres. Amén. Dice que Jesucristo crecía en estatura y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Amén. Entonces Dios te va a dar gracia también. Gloria a Dios. Dice, aquí escribía yo, la gracia te abre puertas. La gracia de Dios te abre puertas. Cuando tú estás orando, cuando estés ayunando, cuando estamos buscando el rostro de Dios, cuando estamos leyendo su palabra, ¿sabes qué es lo que pasa? Empieza a haber una gracia especial en tu vida. Empieza a cernirse una gracia especial en tu vida. Pero debemos de pagar ese precio, mi amado hermano, de creer, y en base a creer, el amor nos impulsa a buscar más de Dios. ¿Sí me entendieron? Amén. El precio ya lo pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Pero nosotros, en perfecto amor a Dios, debemos demostrar ese amor. El amor se demuestra buscando su rostro, buscando su palabra, buscándole en oración, buscándole en comunión con Él. Amén. Hermano, no estés triste, porque la tristeza es falta de unción. Está fuerte esto. El gozo del Señor es tu fortaleza. Aprende a ver el corazón de tu líder. ¿Cuál era aquí el corazón de Nehemías? Era un corazón de amor por su pueblo, por su ciudad, por la familia, porque él quería regresar y Dios le concedió gracia delante del rey. Y no solamente eso, hermano, sino que el rey le concedió los salvoconductos, le dio las cartas necesarias, le dio la madera necesaria, le dio el tiempo y le dijo, ve y en el tiempo regresarás. Y Nehemías fue con gozo, porque sabía que iba a reedificar precisamente el templo de Jerusalén. Amén. Y eso era importante. Pero fíjate, siempre que viene la bendición, siempre viene oposición. Versículo 11. ¿Ya lo tienes? Desde el 10 y 11. Cuando Nehemías va precisamente para reedificar, dice que oyéndolo, Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre hay oposición. Tú estás orando por alguien y viene oposición. ¿Y por qué estás pidiendo por ellos? Ya ves cómo te dicen, ya ves cómo te tratan. ¿Y por qué lo estás haciendo así si nunca te han tomado en cuenta? ¿Y por qué lo estás haciendo de esta manera y estás hasta ayunando? Mira, te vas a enfermar. Gloria a Dios. Y va a haber oposición. Y va a haber oposición. Ay, hermano, no sé qué pasa, pero es que me duele la cabeza. Precisamente, hermano, nosotros debemos buscar el rostro de Dios. Si Dios nos lo dio y nos lo prometió, Dios cumple. Amén. ¿Quién cree la palabra de Dios? Amén. Dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo poderoso de Dios? Sobre los que creen la palabra de Dios. Amén. Fíjate, nos vamos a brincar al versículo 17. 2:17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en ¿qué? En oprobio. Oprobio es tristeza, pesadez, carga. Llega el momento, hermano, en que a veces nos sentimos derribados, nos sentimos caídos. Pero estaba diciendo aquí Nehemías, ya llega con las familias
de Jerusalén y les empieza a decir: vamos a reconstruir el templo, vamos a reedificar. Dice: si bien estuvimos mal en otro tiempo, ahora vamos a estar bien. Dice: venid, dice la palabra de Dios, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Cómo estás edificando tu familia? ¿Cómo estás edificando tu propia vida? ¿Cómo estás edificando todo lo que tú haces, toda obra de tu mano? Con la palabra de Dios, en oración, buscando la voluntad de Dios. Si no es así, hermano, dice la palabra de Dios, no estemos más en oprobio. Vengamos y busquemos a Dios. Dice, versículo 18: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios ha sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Esto es algo hermoso, porque Nehemías primeramente escucha la necesidad del pueblo. La actitud que él toma es una actitud de lloro, de oración y de ayuno. Pero posterior a eso, Dios le concede gracia delante del rey y lo envía con todo lo necesario. Pero una vez que llega para hacer la obra que Dios le había propuesto, encuentra oposición. Pero no por eso Nehemías se detiene, no por eso Nehemías se entristece, sino que va con mayor ímpetu a tratar de convencer a las familias de Jerusalén, a las familias de Israel, que le ayuden a edificar precisamente el templo. Y le dice: venid, ya no estemos más en llanto, ya no estemos más en oprobio, levantémonos y edifiquemos para la gloria de Dios. Nosotros debemos de dejar el oprobio. Dios sabe que a veces estamos pasando por pruebas, pero dice: deja ya tu llanto, deja ya de quejar, levantémonos y edifiquemos. Ahora en el Nuevo Testamento es edificar sobre el fundamento de los apóstoles, esto es Jesucristo. Ahí está nuestro fundamento. Y si nosotros partimos del fundamento que es Cristo Jesús, nuestra edificación va a ser correcta. La edificación de tu vida, la edificación de tu familia, la edificación de tu trabajo, la edificación de todo lo que tú hagas va a prosperar, porque está sobre el fundamento firme que es Cristo Jesús. Amén. Pero dejémonos ya de entristecernos, dejémonos ya el oprobio, levantémonos y edifiquemos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, fue tal la resolución, fue tal la resolución de Nehemías al convencer al pueblo, que dice que aunque había oposición y empezaban a edificar, te lo voy a platicar, ya no te lo voy a leer, y tú después lo vas a consultar. Es mucho lo que hay que aprender de Nehemías. La primera puerta que él construye es precisamente la puerta de las ovejas. Yo recuerdo, en el lugar donde antes estábamos, en una ocasión yo fui a la esquina y había una tienda, y yo empecé ahí a comprar víveres que necesitábamos para algo, no recuerdo exactamente para qué, y una persona, la de ahí de la tienda, le dijo a un señor, le dijo: oye, mira, si tú te sientes enfermo, puedes ir ahí con ellos, ellos oran por los enfermos y Dios los sana. Y entonces a mí esas palabras me comprometieron, porque le digo: efectivamente, mire Dios, esto, lo otro. Y me dice: ¿y dónde están ustedes? Le digo: aquí a media cuadra. Pero después las respuestas de él, la verdad que hirieron mi corazón, porque me dijo: ¿dónde? Donde está ahí en ruinas todo, donde se ve que se están cayendo las bardas y todo. Y yo dije: caray, ¿verdad? Ya no contesté más. Pero ese mismo día yo fui en oración a Dios, y Dios me llevó a la palabra, fíjate cómo es, y me llevó a Nehemías. Y yo veía que la primera puerta que se construye es la puerta de las ovejas. Esta es la de la entrada. Y yo le decía: Señor, muéstrame, todavía soy lento de entendimiento, ¿qué es lo que hay que hacer? Y eran unas bardas que estaban así cayendo, hermano.
Y entonces me puse a investigar y era porque no tenía cimientos. Y todavía me dice el Señor, ¿ves? No hay cimientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Derribarlas, echar cimiento y levantar. Y lo primero que levantamos, hermano, por la gracia de Dios, fue precisamente la fachada, para que aquel lugar no fuera a la vista de los externos un lugar de derribar, de destrucción, sino que fue un lugar de bendición hasta la fecha, en el nombre de Jesús. Y ahí la primera puerta que se construyó fue la puerta de las ovejas. Y a muchos hermanos que les tocó estar aquí, mi amado hermano, cuando derribamos, pues derribamos toda la fachada, de tal manera que día y noche teníamos que estar ahí montando guardias para que nadie se metiera, porque pues no teníamos fachada, no teníamos puerta, nada, no había nada. Entonces teníamos que estar ahí día y noche, nos turnábamos, ahí echábamos una cobija y ahí nos acostábamos y nos surgía que llegaran temprano los albañiles para empezar a echar cimiento y estar levantando barras. Así duramos, no sé si una semana o 15 días, día y noche. ¿Y sabes qué nos mostró Dios? Que cuando el pueblo de Dios se une, no hay nada ni nadie que nos pueda detener. No hay obstáculo, no hay circunstancia que nos pueda detener, porque con la unión, el corazón puesto en la voluntad y la visión de Dios, nos levanta, nos une en un mismo propósito. Ahora, hermanos, nosotros vamos a levantar muros y antemuros espirituales a través de la oración, a través de esta cadena de oración. Estamos queriendo, hermano, tomar el reto en el nombre de Jesús de tener un culto en las tardes a las 7 de la noche para muchos hermanos que no pueden venir en las mañanas por trabajo, pero a las 7 de la noche Dios nos prometió a través de sus profetas, a través de su palabra, que lo iba a llenar. Amén. ¿Quién lo cree de esa manera? Pero no solamente es que estemos aquí las personas, gloria a Dios, nos da gozo cuando vemos que más vienen. Nos da gozo saber que somos redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo, que tenemos un propósito en Cristo Jesús, que es alabar y glorificar su nombre, que somos el ejército de Dios, los soldados de Cristo Jesús. Y ahora nuestras armas no son carnales, son espirituales, pero poderosas en Dios para derribar toda oposición que pueda venir contra los hijos de Dios. De tal manera que tengamos la resolución, mi amado hermano, que cuando escuchemos a una persona o a un familiar decir, tengo este problema, esta enfermedad, esta necesidad, nosotros con autoridad, en el nombre de Jesús, como cuerpo de Cristo, declaremos la sanidad, declaremos la prosperidad, declaremos la bendición que viene de parte de Dios, porque a eso Dios nos ha enviado. Amén. Dios nos ha dicho que somos la luz de este mundo. Dios nos ha dicho que somos el real sacerdocio para ejercer precisamente la administración de Dios a todos los necesitados, para dar vista a los ciegos, para romper cadenas de los oprimidos por droga, por deudas, por todo aquello que pueda traer opresión. Cristo Jesús es la solución. Él es la solución. Y Nehemías es un ejemplo de liderazgo, hermanos. Es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y ahorita estamos hablando de este varón, podemos hablar de Josué, ya lo hicimos, podemos hablar de Josafat. Por eso es importante que tú recuerdes lo que predicamos y que en tu casa sigas leyendo. Deja decirte algo, mi amado hermano. Mi responsabilidad es preparar un mensaje y entregarte. Pero tu responsabilidad es que ese mensaje lo guardes en tu mente y en tu corazón y vayas a la palabra de Dios. Creo, hermano, en Cristo Jesús, que aquí se predica la sana doctrina de Dios, apegado a la palabra de Dios. Pero si yo te digo alguna mentira, hermano, es tu responsabilidad buscar en la palabra de Dios y ver que lo que se está predicando, que lo que se está enseñando corresponde a la palabra
de Dios. Y eso es un ejemplo de madurez. Amén. ¿Sí me está entendiendo, mi amado hermano? Sí, quiero hacer énfasis en eso. Usted tiene que ver en la palabra de Dios. A ver, y Nehemías sí era copero del rey. A lo mejor era su guarura y no era copero, ¿verdad? Gloria a Dios. El copero del rey. Luego ya me puse a pensar, digo, bueno, ¿por qué andaba siempre feliz Nehemías? Dice, si tú diario andas feliz, ¿por qué ahora andas triste? Digo, pues si era el copero, por eso diario andaba happy. Bueno, eso ya es algo que yo pensé, ¿verdad? Si era el copero y le tocaba probar diario antes de lo que probaba el rey, ¿verdad? Gloria a Dios. Ese era el Antiguo Testamento, hermano. Dice la palabra de Dios, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Antes ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero el trabajo que él tenía era un trabajo especial delante de la presencia de Dios. Nehemías. Gloria a Dios. Yo te quiero llevar para finalizar, hermano. Gloria a Dios. Voy en tiempo muy bien. Primera de Pedro, capítulo 1. Hay mucho que hablar de Nehemías. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, y vamos a leer al 8. Nos vamos a ir detenidamente porque con esto vamos a concluir. Amén. Sí, amén. Antes de ir a otra área que va relacionada, veía algo. Nosotros debemos de convertirnos en coperos de nuestra familia. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cuál era la chamba de Nehemías? Ver que lo que llegaba al rey no fuera veneno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a ver todo lo que quiere entrar a nuestra familia y lo que no sirva, escupirlo, desecharlo. Amén. Santo. Ser los filtros, ser los coperos de nuestra casa. Si nosotros estamos viendo que eso no edifica a mi hijo, que eso no edifica a mi esposa, a mi esposo, nosotros debemos de convertirnos en ese filtro en el hogar, desechar lo que no va a ser provechoso para nuestra vida. Amén. Esa es una enseñanza extra en el nombre de Jesús. Nehemías, si había algo que él sabía que iba a hacer daño al rey, lo desechaba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desechar. Nehemías, ¿recuerda qué significa el nombre de Nehemías? ¿Quién me recuerda? Consuelo de Dios. Nosotros debemos de ser esos Nehemías, ese liderazgo ejemplar, ese consuelo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Tú tienes una esperanza viva en Cristo Jesús. Dile a tu hermano que está a un lado, tú tienes una esperanza viva. Dile con todo el corazón, porque sabes que tu esperanza está puesta en Cristo Jesús, y Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Amén. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Tenemos herencia en Cristo Jesús. Amén. Dice, incontaminada, inmarcesible. Esto significa que no se marchita. Inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros. Reservada en los cielos para nosotros. ¿Y cómo la vamos a tomar si está en los cielos? A ver, ¿cómo la vamos a tomar si está en los cielos? ¿Mande? Gloria a Dios. ¿Cómo la vamos a tomar si está en los cielos? Por fe. Por fe. ¿Saben qué? ¿Qué era lo que Jesús nos enseñaba?
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿qué? Venga a nosotros, ¿qué? Porque en el reino de Dios está la herencia, está la sanidad, está la bendición, está la paz, está la prosperidad. Entonces nosotros nos convertimos en esa extensión del reino de Dios. Amén. Ya lo hemos dicho. El día de ayer, cuando yo llego a la reunión de los jóvenes, ya para recogerlos de su velada, de su tardeada que tuvieron, lo primero que veo es un cuadro grandísimo donde decía: yo soy la extensión del reino de Dios. A mí me gustó muchísimo eso. Y todos empezaron a escribir ahí su nombre y su mensaje, ¿verdad? Bueno, hasta yo dije: no tiene un plumón, siempre quise grafitear. Escribí también lo mío, ¿verdad? Pero decía ahí: yo soy una extensión del reino de Dios. Dile a tu hermano: eres una extensión del reino de Dios. Así de guapo como lo ve y de guapa como la ve, es una extensión del reino de Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por lo cual vosotros os alegráis. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros nos ¿qué? Amén. Nos alegramos. Nos alegramos. Alégrate en Cristo Jesús. Alégrate en Cristo Jesús. Ay, pastor, usted dice eso porque no sabe por lo que estoy pasando. Usted dice eso porque no sabe lo que estoy cargando. ¿No dice la Biblia que cada quien sabe el costal hasta que lo va cargando? No, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Eso dice un dicho del mundo, ¿verdad? Aleluya. Usted dice que por eso, pastor, por eso dice que me alegre. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque estés pasando por pruebas, ¿sabes por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios, gloria a Dios por esto que está aquí escrito. Dice: aunque sea por un poco de tiempo. Quiere decir que no es para siempre. Quiere decir que no es continuo. Dice: aunque sea ahora por un poco de tiempo. Dile a tu hermano: es nada más por un poco de tiempo. Es un ratito nada más. Es por un poco de tiempo que tenemos que pasar por pruebas, por dificultades. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos da juntamente con la prueba la salida. Y la palabra de Dios nos dice que no nos da más allá de lo que podemos soportar o resistir. Porque la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús es la puerta de las ovejas. Él es. Por eso el primer nombre con el cual Dios se revela es con el gran yo soy. Moisés le dijo: voy a ir allá con tu pueblo. ¿Y qué les voy a decir? ¿Quién lo envía? ¿Cuál es tu nombre? Y él les dice: tú les dirás: yo soy el que soy. Y después Jesucristo decía: yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la vid verdadera, yo soy tu redentor, yo soy tu sustentador, yo soy todo lo que tú necesitas para la vida y vida eterna. Cristo Jesús es el gran yo soy. Y dice aquí la palabra de Dios: si es necesario que tengas que pasar y ser afligido en diversas pruebas por un poco de tiempo. Y esto como para qué o de qué o por qué, Señor, porque somos bien preguntones, ¿a poco no? ¿Verdad? Gloria a Dios. O nomás el pastor. Yo creo que todos preguntamos: ¿y esto por qué, Dios? Versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada ¿en qué? Estoy en prueba, alabo a Dios. Estoy en dificultad, alabo a Dios.
Estoy en gozo, alabo a Dios. En todo momento alabo y glorifico a Dios. Que el diablo quiere venir a robar la paz que Dios me ha dado, yo la retengo por el gozo que Dios me ha dado y alabo a Dios y glorifico a Dios aún en medio de la prueba. Amén. Alabo a Dios. Pablo y Silas estaban en prisión y estaban siendo azotados. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Alababan a Dios. Y todos en la prisión decían, pues con qué les estarán pegando, ¿verdad? Que están canticante. Gloria a Dios. Estaban alabando a Dios en medio de la prueba. Dice la palabra de Dios, para que sea sometida a prueba vuestra fe. El poder más grande de Dios se manifiesta, hermano, en los momentos más difíciles de nuestra vida. La mano poderosa de Dios se ha manifestado más visiblemente en los momentos de mayor necesidad. La mano de Dios se manifiesta. Dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo ahora no lo veis. Os alegráis con gozo inefable y gozoso y glorioso. Cuando las familias se convencieron que tenían que reconstruir Jerusalén, hubo oposición y iban a atacarlos. ¿Y sabes cómo estaban construyendo? Dice que en una mano tenían la espada y en la otra mano tenían la cuchara y la mezcla. Y le echaban, ¿verdad? Y ponían los ladrillos y en la otra la espada. Así dice la palabra de Dios. Tú lo vas a leer más adelante. Porque había oposición, no querían que reconstruyeran. Tobías, Sanballat se enojaban. Decían, ¿cómo es posible que vengan a hacerle bien al pueblo de Dios? Y se enojaron y se opusieron y iban a guerrearlos. Hermanos, Nuevo Testamento, ¿qué significa la espada? Efesios capítulo 6, la armadura de Dios. ¿Qué significa la espada? La palabra de Dios. ¿Qué? La palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Señal que estamos aprendiendo. Amén. En una, ¿qué tenían? La espada. Y en la otra mano, ¿qué tenían? La cuchara. Y la mezcla lista ¿para qué? Para construir. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Cómo debemos de construir nosotros? Con oración. Jesús dijo, destruyan todo esto. Dice, yo lo reedificaré en 3 días. Hablaba de su resurrección, hablaba de la oración. De tal manera que el pueblo de Dios tenía en una mano la espada y en otra reedificando. ¿Qué es lo que nosotros nos va a sacar adelante, hermanos? El nombre de Jesucristo, la palabra de Dios y construyendo en oración. Amén. Amén. La palabra de Dios en una mano y en la otra orando. Amén. Y si viene prueba, aunque sea por un poquito de tiempo, dile a tu hermano, es por un poquito de tiempo. Dios tiene el control de todas las cosas. Estoy en la mano de Dios. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, yo alabo a Dios. Yo leo su palabra. Yo oro a mi Dios que hizo los cielos y la tierra. Ayuno a Dios. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús.